Ahí estás tú, recién llegado a Europa. A los 21 años, tuviste que irte de tu país, el Uruguay. Cuando yo nací, la dictadura acababa de terminar. Tu padre, mi abuelo, acababa de morir. No te pudiste despedir de él. Solo hoy puedo comprender lo que eso pudo haber significado para ti. Estamos viendo el tráiler de esta película, para no olvidar. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Laura Gabay. Ella es su directora, bueno, hija de uruguayo, pero nació en Suiza. También es una coproducción suizo-franco-uruguaya. Monarca Films es quien está detrás de esta parte uruguaya de la producción. Y también estamos con Eugenia Blascuaga. Bienvenidas a las dos, un placer. Gracias. La premisa de esta película, dicen que no, si uno no pudiera olvidarse se volvería loco. Pero de alguna manera el olvido es como tal vez la premisa o contra lo que lucha esta película. Sí, de varios olvidos, pero sobre todo del olvido de un ser querido que falleció, que es mi padre, y creo que a través de este trabajo de montaje, a través de los archivos familiares, que son archivos de sonido, unos cassettes que me encontré y que él estuvo grabando y mandándose con su familia, sus padres que se quedaron acá en Uruguay y su hermana que está viviendo en Brasil, y también imágenes en Super 8, imágenes analógicas. Hice ese intento de intentar recordar o al menos recrear una nueva memoria. Creo que eso es la premisa de la película. O sea que las imágenes que vamos a ver y los audios que vamos a escuchar durante toda la película no están hechos pensando en una película, en un documental. No, esos ya existían antes y el trabajo de esta película fue de armarlos y de montarlos para crear esta película y de transformar esta historia personal en algo más universal, donde la gente pueda sentirse de alguna manera identificada. Eugenia, ¿cómo se involucra Monarca Films con la película? Monarca entra en la peli cuando ya estaba como cercana al final, como en unos cortes cercanos al cierre de la peli. Y bueno, hay parte del equipo técnico de la película que es uruguayo, la construcción de la voz en off con Mariana Viñoles y Magela Ferrero. Después también se hicieron algunos materiales para la distribución, como el tráiler con Guille Madeiro. Hubo ahí como todo un intercambio y también acercamiento con Lau y esta historia que también va un poco en la línea de las pelis de Monarca, que solemos hacer mucho documental personal y bueno, es acompañar los procesos de los directores. ¿Tenés tatuada una mariposa monarca? Exacto. Te llevas la marca, ¿no? En la piel. Queda ahí, queda ahí. Sí, sí. Laura, ¿cuál es tu historia? ¿Dónde nacés y desarrollás tu vida hasta hoy? Bueno, nací en Suiza, que es el país donde se fue mi padre cuando era muy joven, y entonces nací allá y crecí allá hasta mi adultez, vamos a decir así, y en ese momento como que sentía una necesidad de acercarme a mis raíces, que no sé muy bien de dónde vienen, o sea, es una mezcla. Y fui a estudiar... ¿A qué raíces? Exacto. ¿A cuál de todas? Claro, las raíces del movimiento en realidad, ¿no? Y fui a estudiar a Cuba, fui a estudiar cine documental en Cuba, en la EICTV de San Antonio de los Baños. Y ahí de alguna manera fue el lugar donde pude acercarme más a Uruguay, porque ahí también
hubo como la primera semilla de la película, la primera idea, y también conocí a Elisa Barbosa, que es directora de fotografía, que también estudió allá, y le hablé de esta idea de filmar en Uruguay. Entonces a partir de ahí vine y me quedé más tiempo en Uruguay. Y así como que fue el primer acercamiento con la película, pero también con este país. Claro. Porque hay una diferencia, tu padre fue exiliado, Sí. ¿no? Muchos de los padres que se fueron con hijos chicos, cuando volvieron, y era una alegría recuperar a los exiliados, de alguna manera estaban exiliando a sus hijos del país por adopción, porque tenían sus amigos allí, sus colegios allí, etcétera. Había un desexilio por un lado y un exilio por el otro. En tu caso no, porque ya naciste allá. Exacto. ¿No? Pero ¿cómo lidias con esa binacionalidad, si se quiere? Sí, bueno, al principio es verdad que había un problema de identidad, porque yo no me sentía suiza, y de hecho no me siento suiza 100%, tampoco me siento uruguaya, porque no crecí acá. Y fue como una especie de problema identitario. En realidad yo creo que también la película lo que me permitió es de darme cuenta que es una fuerza, es una suerte la que tuve de poder vivir entre dos países, de conocer dos culturas de alguna manera. Y sí, siento que de alguna manera tengo la puerta abierta aquí en este país, y me siento, no sé, me siento muy identificada sí. a muchas cosas de acá. Porque además, digo, teniendo a tu padre allí, te ves de alguna reflejada de alguna manera, o el Uruguay estaba reflejado en tu padre. Sí, y como digo, a veces el Uruguay estaba en nuestra casa, dentro de la casa. O sea, afuera era otro país, pero dentro de la casa, la manera de hablar, la manera que teníamos de comportarnos culturalmente, era como un pequeño Uruguay. Y eso es lo que pasa, yo creo, en las familias de la gente inmigrada, que reconstruye la cultura dentro del hogar. Eugenia, ¿cómo es trabajar con otras productoras de otros países? ¿Cómo se organiza, ¿verdad? La producción de una sola película, pero con 3 patas diferentes. Es súper nutritivo, o sea, hay algo también como del intercambio cultural, creativo, siempre pensando para el proyecto que lo enriquece un montón, ¿no? Como distintos puntos de vista, y también creo que para el agua estaba bueno que hubiera una productora uruguaya que se sumara al proyecto y que también después la peli pudiera tener su estreno acá, y también el intercambio con el propio material y como el punto de vista de alguien de acá. Las coproducciones son medio claves y fundamentales hoy en día para poder financiar las pelis, entonces como que cada vez se tiende a ir más a coproducir como parte también de la búsqueda de la financiación, y eso, todo lo enriquecedor que es el intercambio con otros países y con otras personas. También estuvo Francia en esta peli, que también fue como muy lindo el proceso con Francia. Y bueno, también se habilita el estreno internacional, como que pasan un montón de cosas también que se desprenden. Laura, y volviendo entonces a la figura de tu padre, ¿no? Y a ese, uno puede leer esta película, Uruguay se ha transformado en receptor de otros inmigrantes, ¿no? Venezolanos, dominicanos, cubanos, fundamentalmente, que seguramente hayan traído sus comidas. De hecho, hoy comemos arepas y tequeños, y lo hemos incorporado de repente en nuestra gastronomía. ¿Puede también tener un significado para estos otros inmigrantes que lo hicieron huyendo de una guerra civil, huyendo de una dictadura, o por razones económicas? Sí, yo creo que sí. De hecho, esta película se mostró también en el extranjero. Personas que no conocían la existencia de Uruguay, o al menos no sabían dónde se encontraba en el mapa, y se sintieron muy identificados. O sea, yo creo que es una película que habla a todas las personas que de alguna manera tuvieron que irse del país, eligiéndolo o no, y que tienen las familias separadas, y que intentan mandarse amor a través de la distancia. Entonces yo creo que sí, que puede hablarle a todas las personas que están ahí en el mundo y en un lugar que no necesariamente es el lugar donde nació. ¿Es una película sobre la dictadura, sobre el exilio? No sobre la dictadura, yo no diría que es la temática central para nada. De hecho, no fue una idea inicial.
Esta temática vino en el proceso de montaje, porque, como lo digo al inicio de la película, mi idea es también de encontrar respuestas a preguntas que no pude tener porque mi padre ya no estaba vivo para poder responderlas. Entonces fue un trabajo personal de intentar responder a esas preguntas, y una de esas era saber y entender qué había pasado en su país en el pasado reciente. Y de esa manera también esa temática entró. Tenía que entrar, pero no la quiero subrayar. Es algo que aparece entre las líneas a veces, pero no es la temática principal de la película. Es una mirada, también yo quería tener una mirada subjetiva, o sea, mi mirada, y yo no viví ese periodo, no viví acá, entonces creo que es importante también ser honesta a partir del lugar desde donde yo hablo, ¿no? Que es una persona de la segunda generación, de alguna manera. Claro. Esta película se exhibió ayer aquí en nuestro país. ¿Cuál ha sido el recorrido y cuál va a serlo? Bueno, se estrenó, internacionalmente se estrenó en varios festivales. Acá en Uruguay se estrenó ayer en el de Tour, en el Festival de Tour. Y después va a entrar a salas comerciales. La vamos a pasar el miércoles en Mercedes. El 17 se estrena en el Florencio Sánchez y ahí arranca su circuito. Va a estar en Sala B, va a estar en Cinemateca y algunos otros puntos del interior también del país. Va a estar en Maldonado, en San José. Y toda esta información la tienen en las redes sociales, para no olvidar, y en la página de Monarca Films también. Ahí pueden encontrar. Bien. Laura, dos preguntas en una. ¿Cómo recibió tu familia uruguaya esta película? Y vos te formaste como cineasta sin pensar hacer esta película, supongo yo. La habrás encontrado. ¿Y cómo fue como cineasta profesional trabajar en una película tan tuya, donde vos formás parte además de ella sin querer ser parte de una película? Sí. Bueno, voy a responder primero a la primera. Las dos primeras personas que vieron la película antes de que se estrene en festivales fueron mi madre y mi tía, que también hacen parte de la película, son protagonistas también. Y yo creo que la recibieron de manera muy positiva, y también para ella fue un proceso, o sea, les ayudó, creo yo, a pasar como el duelo, porque también se puede decir que es una película memoria de alguna manera, y yo creo que también permitió como abrir una puerta a la comunicación. Entonces, ellas sí fueron para mí las primeras, para mí lo más importante, y digamos que la ansia más grande era que la vean ellas, y bueno, y al ver la reacción positiva que tuvieron, ya después, a partir de ahí me sentí bastante tranquila. Y después, en relación a lo que decís de hacer una película personal, yo no pensaba para nada en hacer esta película cuando estaba estudiando cine, pero para mí fue una necesidad de transitar por esta película para poder hacer otras cosas. Una necesidad de sanar, de repensar una historia para poder crear otras cosas que no tienen que ver conmigo. Entonces, como primer largometraje, nada, fue necesario pasar por ahí. Muy bien. A las dos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Placer conocerte además, Laura, lo mismo Eugenia, un gusto. Y bueno, aquí va a estar entonces, para no olvidar, girando por nuestro país, ¿no? Y por las salas de Montevideo para poder disfrutarla. Gracias a las dos. Gracias. Un placer.